Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un placer recibirlos el día de hoy, nuevamente en otra sesión del taller de Pedagogía Digital, organizado y coordinado por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. En esta ocasión tengo el gusto de presentar a la magistrada María Silva Rojas para el módulo dedicado a la difusión de contenidos judiciales. Y antes de darle la palabra, permítanme leer brevemente su currículum vitae. La magistrada María Silva Rojas es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, donde se tituló con mención honorífica en el año 2005, recibiendo su tesis, el primer lugar otorgado por la Canaco de Guadalajara en el premio Mariano Otero. Fue profesora de distintas materias en dicha universidad y ha cursado diplomados y estudios de posgrado en diversas áreas, así como la maestría en Derecho Electoral del Instituto Prisciliano Sánchez. Forma parte de la barra mexicana del Colegio de Abogados desde el año 2009 y fue integrante del comité directivo de su capítulo Jalisco desde 2011 y hasta marzo de 2016. En 2013 se integró al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Sala Regional Guadalajara, en donde se desempeñaba como secretaria auxiliar, habiendo sido habilitada como secretaria de Estudio y Cuenta en el año 2015. El 17 de marzo del 2016 fue designada magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el Senado de la República. Magistrada, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es suyo el uso de la voz. Adelante. Muchísimas gracias, Polo, muchísimas gracias, Gaby, también, y pues bueno, en general a la EGE, al magistrado de la Mata por la invitación. Gaby no me dejará mentir, la verdad es que es una presentación que me retó muchísimo porque no soy pedagoga. Ya revisé la lista de las personas que están tomando este taller y vi que lo están tomando tanto abogados y abogadas como personas especialistas en la educación. Entonces, traté más o menos de congeniar estos dos perfiles para la presentación de hoy. Y pues bueno, gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Espero que les resulte de interés lo que les vengo a plantear el día de hoy. Platicando con la doctora Rubalcaba, cuando me hacía la invitación a este taller, me decía que lo que más les interesaba era que les transmitiera de alguna manera mi experiencia al momento de tener justamente que empezar a dar clases o cursos en línea, las herramientas que he ido aprendiendo y pues bueno, no solo herramientas, un cúmulo de cuestiones. Entonces, creo que eso les puede interesar a quienes son abogados y abogadas que probablemente estén tomando este taller justamente para ver de qué manera transitar el siguiente semestre hacia dar clases en línea. Y a quienes son pedagogos, pedagogas o personas expertas en temas educativos que estén tomando el curso, más bien justamente para dar soporte a quienes van a dar clases el siguiente semestre en línea, supongo que mi experiencia y lo que les puedo compartir ahorita les puede servir para saber a qué nos enfrentamos quienes no tenemos idea de temas educativos más que por la experiencia y la práctica de lo que hemos hecho normalmente. Entonces, pues bueno, cualquier cosa, estoy leyendo aquí el chat mientras estoy haciendo la presentación, entonces puedo leerles por ahí si tienen alguna duda, pregunta o comentario, y si no, seguramente se abrirá al final de la presentación un espacio para hacer preguntas de viva voz. Bueno, voy a empezar ahorita a presentar. Ok. Voy a activar el chat. Bueno, vamos a empezar con esta presentación. Para empezar, me gustaría comentarles, no sé si alguien ya se los dijo en este taller o no, pero si ustedes piensan ahorita que no están familiarizadas o que ni siquiera les gusta el tema de dar clases en línea, no están solos y solas, es el sentir del 91% del profesorado, según algunos estudios. La mayoría de quienes dan clases prefieren dar clases en vivo.
Y creo que es muy evidente porque la interacción y el contacto social con el alumnado es muy distinto en clases es muy distinto en vivo que a través de este tipo de sistemas. Es complicado incluso a veces poder ver las reacciones, sentir el salón de clases, etcétera. Pero, pues bueno, ahorita, ya desde hace varios años, la educación en línea iba avanzando, pero ahorita con la pandemia nos vimos obligados a transitar hacia este modelo. Entonces, creo que una de las primeras cuestiones que tenemos que no perder de vista cuando nos enfrentemos a dar clases en línea es saber que al menos a nivel licenciatura, si estamos hablando de posgrados, maestría, doctorado, puede ser distinto, pero al menos a nivel licenciatura, las personas a quienes les estamos dando clases son personas nativas digitales. A diferencia de lo que nos puede pasar a algunos o algunas de nosotros que tal vez se nos complica un poco este mundo, para ellos y ellas es una cosa muy familiar y en todo caso muy intuitiva. Entonces, no perder de vista esto nos puede ayudar a transitar de mejor manera hacia las clases en línea. Bueno, ya les decía, el objetivo de esta presentación es ver que ahorita somos abogados, abogadas en la pandemia y estamos entrando al mundo de la educación en línea. En alguna de las presentaciones que tuvieron la semana pasada, incluso, perdón, me estoy adelantando un poco. Les voy a comentar primero a qué me enfrenté cuando tuve que empezar a dar clases en línea. Lo primero a lo que me enfrenté fue preguntarme, ¿cómo voy a interactuar con el alumnado a través de una pantalla, un teclado y una cámara? Obviamente la interacción es muy distinta, no sé qué tanto interactúen ustedes con sus alumnos, alumnas, pero la verdad es que yo sí lo hago mucho. Entonces dije, ¿cómo voy a poder generar esa misma interacción si lo único que tengo es una pantalla y probablemente no les puedo estar viendo todo el tiempo? La segunda de las cuestiones que vinieron a mi mente de inmediato fue, ¿cómo voy a mantener el interés del alumnado en la materia? Porque muchas veces eso se transmite, o al menos es lo que yo siempre había pensado, como en parte por la pasión de quien está hablando acerca del tema enfrente del salón de clases, pero en parte también porque te vas dando cuenta de las reacciones de la gente y sabes dónde ir haciendo énfasis o dónde pasar a lo mejor un poco más rápido o dónde tal vez captar de diferente manera la atención. Y eso me lleva al siguiente punto. ¿Cómo caramba vas a hacer que todas las personas estén atentas a la clase cuando probablemente no estoy viendo ni siquiera sus reacciones en la pantalla o no sé si lo que están viendo en la pantalla muy atentamente es la clase que estoy dando o es a lo mejor un chat o es Facebook o es alguna otra cuestión? De entrada, la primera vez que me enfrenté a esto fueron así como que las primeras cosas que vinieron a mi mente. Y ya que empecé como que a ahondar un poco más en esto, investigar acerca del tema, me enfrenté a otra cuestión. Es muy común, al menos aquí en México, porque sé que hay gente de varios países en Latinoamérica, pero por experiencias y pláticas que he tenido con personas abogadas de otros países, sé que no es tampoco exclusivo del país mexicano, que los abogados y las abogadas muchas veces pensamos que hablamos en abogañol y que nadie entiende nuestros términos técnicos. Pues, ¿qué creen? Descubrí que entre pedagogos y pedagogas también sucede. Y también tienen muchos términos técnicos que al momento de estar tratando yo de investigar cómo dar mejor clases en línea, me topé también con conceptos que tuve que ir aprendiendo sobre la marcha. Entonces, ese fue otro nuevo reto al que me enfrenté ya en el camino a la transición hacia clases en línea. Voy a hacer aquí una pausita nada más para comentarles. Desgraciadamente ahorita no estoy dando clases, me encantaría porque es algo que me gusta y disfruto mucho, pero sí lo he hecho. Y lo he hecho varias veces en varias universidades, varias materias. Entonces, aunque no pude aplicar todo esto como tal a una clase durante todo un semestre o un cuatrimestre, sí tengo como el conocimiento de a qué me podría estar enfrentando, que creo que es lo que nos puede ayudar en este momento, para clases como de largo plazo y no solamente un taller como el día de hoy les estoy impartiendo. ¿Cómo resolví los retos a los que me fui enfrentando poco a poco? La primera cuestión fue pedagogía. Me di cuenta de que tenía que buscar a una persona experta en estos temas para que me apoyara. En este caso tengo la fortuna de tener una hermana pedagoga,
Entonces, lo que hice fue agarrar el teléfono, marcarle y decirle, oye, tengo este problema, necesito por favor que me ayudes, dame tips, dime dónde buscar, qué leer. Y fue justamente lo que me hizo, lo que hizo. Y me empezó a ayudar a guiarme entre libros, blogs, cuentas de Twitter, de qué recursos ir leyendo como para ir aprendiendo. Y ya más bien ahí fui yo siguiendo el camino, pero creo que algo que tenemos que tener en cuenta es que para enseñar en línea tenemos que meternos a estudiar cuestiones teóricas que normalmente no hacíamos. ¿Por qué? Una de las cosas que aprendí ahora que estaba investigando y estudiando un poco de pedagogía es que hay un término acuñado por Dan Lorty, supongo que haber sido alguna pedagoga, o algún pedagogo, no sé si Dan lo utilice así como hombre o mujer, que digo, desde mediados del siglo pasado, que habla de aprender observando. Y dice que el dar clases en muchos momentos se aprende justamente observando. Tenemos nosotros normalmente en nuestra tradición normal educativa, desde el kinder hasta que salimos de la universidad, o a veces la maestría, el posgrado, el doctorado, estamos viendo cómo otras personas nos dan clases. Y entonces, poco a poco vamos aprendiendo también cómo podríamos nosotras, dar clases. En mi caso, por ejemplo, además de todo este proceso durante años de asistir a un aula, también tuve la fortuna de, antes de ser profesora titular, pues ser profesora adjunta. Y entonces, como adjunta, incluso me fui involucrando en algunos de los procesos, no de sopetón, sino poco a poco, guiada por quien era el profesor titular de la materia en ese momento. Entonces, a esto es a lo que se refiere Dan Lorty cuando dice que generalmente a enseñar aprendemos observando. Pero ahora que nos enfrentamos a dar clases en línea, eso no existe. Y tal vez, digo, yo sí había tomado un par de cursos en línea, pero no es lo mismo haber tomado 1 o 2 cursos hace 3, 4 años que haber vivido un proceso de aprendizaje de esta manera durante 18 o 25 años de mi vida. Entonces, desgraciadamente no tuvimos esta oportunidad de aprender observando cómo dar clases en línea. Entonces, eso es, digamos, una laguna, un vacío que tenemos. Entonces, justo esa es la razón por la cual es necesario que nos acerquemos a la teoría de la pedagogía para poder transitar de manera un poco más amable hacia las clases en línea sin que nos cuesten tanto trabajo y sin que tampoco repercuta en la calidad de la enseñanza que le estemos dando al alumnado. Obviamente esto me llevó a leer y leer y leer. Me la he pasado últimamente leyendo muchísimas horas de mi vida acerca de pedagogía. Al final les voy a pasar algunos tips y si quieren después les paso algunas de las mejores lecturas que he encontrado por si les pueden servir de apoyo. Y también hay otra cuestión. Tuve que ponerme a surfear en la red para encontrar cuáles eran las mejores herramientas tecnológicas que se podrían utilizar o que podría yo utilizar para las cuestiones que yo necesitaba. Entonces, esto fue la manera en la que yo personalmente resolví todos los qué voy a hacer, cómo le voy a hacer a los que me enfrenté cuando tuve que empezar a dar clases en línea. Aquí es justamente por lo que digo, creo que es muy importante el acompañamiento y esta simbiosis, que además incluso es interesante ver que existe ahorita en quienes están tomando este taller, que son justamente abogados y abogadas y personas dedicadas a la enseñanza. ¿Qué fue lo que aprendí durante este caminar que he tenido las últimas semanas? Bueno, primero aprendí algunos conceptos, justo lo que les decía, hablando de conceptos pedagógicos que no estamos familiarizados normalmente algunas personas. Por ejemplo, hace un par de clases me acuerdo que escuché que les mencionaban la rúbrica. Yo no sabía qué era la rúbrica. Es algo muy común para el aprendizaje en línea. Les voy a pasar así como los basiquísimos de los conceptos pedagógicos que me encontré. Perdonen quienes sí son expertos en pedagogía y en estas cuestiones, pero creo que es necesario porque a mí me costó trabajo justamente cuando empecé a enfrentarme a este tema de dar clases en línea, porque ni siquiera sabía estos conceptos básicos. Uno es la rúbrica. ¿Qué es la rúbrica? La rúbrica es la métrica con la cual se va a evaluar al alumnado en línea. Y la rúbrica, para hacer una rúbrica lo que hay que hacer es poner justamente cuáles son los conceptos que se van a evaluar, el porcentaje
que va a corresponder a cada uno de esos conceptos en base a diferentes elementos que se van a calificar de cada uno de los conceptos. Y entonces, cuando se enseña la rúbrica al alumnado, el alumnado sabe específicamente cuáles conceptos son los que tiene que aprender o son importantes a consideración de quien está impartiendo clases, porque son justamente los que van a terminar evaluándole. Entonces, incluso ayudan a tener como un foco muy claro de qué es o hacia dónde va la clase. Eso es la rúbrica en términos pedagógicos. Otro, el LMS, no sé cómo se llama en español, ustedes disculpen, es el Learning Managing System, que son las plataformas en las cuales está montado, por así decirlo, un campus educativo. Creo que las más comunes o las que más se mencionan al menos son Coursera, edX, Moodle, pero hay infinidad de plataformas. Si se ponen a buscar en internet, van a encontrar un sinfín. En relación con este tema de las plataformas educativas, les sugiero conocer muy bien la plataforma que tienen cada una de sus universidades, si son abogados, abogadas, si son pedagogos, pedagogas, tratar de que el profesorado de cada uno de sus campus o lugares en donde estén dando clases, porque tengo entendido también que aquí hay personas que se dedican a la educación y más bien dentro de escuelas judiciales, pero que las personas que van a estar impartiendo clases justamente con ustedes, y por eso es por lo que están aquí, conozcan muy bien esa plataforma de manera práctica, para que sepan a qué se están enfrentando e incluso, porque creo que en algunas ocasiones esas plataformas pueden no llegar a satisfacer todas las necesidades que tiene una persona en el programa que vaya diseñando para dar clases en el semestre, cuatrimestre. Y en ese caso, también decirles que puede haber herramientas externas que pueden ir jalando e integrando de alguna manera para complementar esa plataforma educativa y poder impartir el curso de la manera que ustedes diseñen, que creen que es la mejor para el alumnado. Otra, esta es interesantísima, aprendí que es esta palabrita, que en realidad, digo, se explica por sí sola, pero yo no sabía el impacto que tenía en la educación. Hay clases sincrónicas y hay clases asincrónicas. La manera en la que impartimos normalmente clases cuando estamos físicamente en un aula, en el campus, son clases sincrónicas. Todo el salón va al mismo tiempo al aula, llegamos ahí, nos ven, nos saludamos, tomamos lista, empezamos a impartir la materia. Así es como generalmente sucede en este mundo y es como empezó a nacer la educación. Cuando se empezaron a dar clases en línea, no me voy a meter a temas a distancia y mucho menos, pero cuando se transitó hacia el modelo de dar clases en línea, la clase asincrónica, como que de alguna manera empezó a tener preeminencia o prevalencia sobre las clases sincrónicas. ¿Qué es la clase asincrónica? Una clase en la que no todo mundo está aprendiendo al mismo tiempo. Cada quien va, no necesariamente a su ritmo, sino a su ritmo y a su horario. ¿Por qué? Porque las clases en línea, originalmente, ahorita no, pero originalmente, permitían al alumnado justamente esta flexibilidad en horarios y entonces permitían que gente que no podía sujetarse al horario tradicional o a lo mejor hacer los traslados físicos que implicaba llegar a determinado campus, pudiera tomar esas clases en la manera que mejor le conviniera. Y entonces, a lo mejor, en vez de hacer universidades nocturnas, se utilizaban estas herramientas tecnológicas para permitir que el alumnado fuera aprendiendo en el horario que tuviera disponible. Y entonces, varios de estos cursos en línea fueron diseñados justamente para este tipo de personas que tienen a su cargo alguna persona que tienen que cuidar tiempo completo, que tienen un trabajo de tiempo completo o dos trabajos. Son personas a las que justamente lo que necesitaban era esta flexibilidad en ritmo y en horario. Por eso son clases pensadas más bien asincrónicamente. Y entonces hay una diferencia sustancial entre ambos ambientes, por así decirlo, el físico y el virtual. Pero una de las cosas que ahorita he estado leyendo es que además de que el mundo de la educación en línea en cierta parte estaba enfocado hacia este sector, parece ser, o al menos de las experiencias que he leído en blogs, en artículos, que lo mejor no es pensar en transitar o en mover directamente
una clase que teníamos en mi universidad con mi salón de clases y ahora voy a pararme enfrente de la computadora y voy a empezar a dar la clase aquí a la misma hora y todo el mundo se tiene que conectar. Justamente porque las herramientas tecnológicas no me permiten tener esta interacción, esta cercanía, captar el mood o el sentimiento en general del salón. Entonces, he leído a varios profesores, profesoras que dicen, yo pensé que lo que tenía que hacer era simplemente ver cómo utilizar esas herramientas para replicar lo que teníamos en vivo en una computadora. Y me di cuenta de que no es tan fácil y de que entonces tenía que irme adaptando poco a poco a este modelo asincrónico, porque este modelo asincrónico sí me permite interactuar con el alumnado, sí me permite crear comunidad en el salón de clases, y son cuestiones que están dadas por el ambiente al que nos estamos enfrentando. Ya no estamos en un ambiente en vivo, estamos ahora en un ambiente a través de medios electrónicos. Y entonces, nada más para su reflexión, no solamente piensen en tal cual tratar de moverlo al modo virtual, pero en sincrónico, sino hasta qué punto va a ser necesario a lo mejor crear un modelo mixto, o bueno, al menos tengan en la mente que existe esta posibilidad por si se llegan a enfrentar a lo que estas personas que daban clases de manera sincrónica en vivo se empezaron a enfrentar el semestre pasado cuando hicieron esta transición hacia la educación en línea. Y el último de los conceptos es el concepto del aprendizaje activo. ¿Qué es el aprendizaje activo? No sé quiénes de ustedes lo conozcan, estén familiarizadas con él, pero el aprendizaje activo, y a lo mejor también por eso para mí era muy importante la interacción con el alumnado y fue una de las primeras cosas que vinieron a mi mente. Yo me eduqué, fui educada hasta que llegué a una carrera que ahí sí no sé mucho de ese tipo de universidades, pero en sistemas Montessori o muy parecidos. Entonces, para mí es muy importante esto del aprendizaje activo, y es como lo repliqué justamente porque aprendí observando, así fue como yo fui educada. El aprendizaje activo es el aprendizaje en el que interviene directamente el alumnado. No solamente estamos dando una clase y lo que yo decía cuando llegué a la universidad y me enfrenté como que al sistema tradicional, le llamaba yo, era de repente yo pensé, o sea, yo me di cuenta que el maestro que tenía parado enfrente, casi todos mis profesores fueron hombres, me escupía el conocimiento. Yo ya no estaba involucrada en el proceso de aprendizaje como lo había estado durante toda mi vida. Eso a la larga me di cuenta que no era tan conveniente, entonces traté de involucrarme yo misma en ese proceso de aprendizaje porque no lo fomentaba el profesorado, pero creo que es muy importante porque es mucho más fácil que el alumnado vaya aprendiendo el conocimiento. Entonces, si para ustedes es importante el aprendizaje activo, que aprendí que así es como se llama, es importante justamente también ver de qué manera, a través de las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición, podemos fomentar ese aprendizaje activo en el que haya interacción y el alumno o la alumna participe directamente del proceso de su propia formación. Algunos tips, y estos están encaminados 100% a las cuestiones de videos, pero es importante porque justamente es una de las herramientas que vamos a tener que utilizar más. Y les voy a dar los básicos, pero pueden encontrar muchísimos más en línea si les interesan. Uno es, tienen que buscar siempre estar viendo a la cámara. Es muy común, y al principio me pasaba, me distraía muchísimo, como que tratando de ver a las camaritas, la presentación que tenía en la pantalla, y de alguna manera creo que es muy lógico. Buscamos generalmente hacer contacto visual. Y para hacer contacto visual lo que buscamos son ojos. Y los ojos están abajo en el monitor. Pero lo que tenemos que entender es que nuestra imagen se está transmitiendo a través de una cámara que generalmente está hasta arriba de la computadora. Entonces, yo incluso, a lo mejor les puede dar un poco de risa, pero en mi cámara a la que estoy viendo ahorita, y entonces ustedes en su monitor pueden estar viendo que estoy viéndoles directamente y no estoy haciendo esto, tengo pintada una carita feliz para tratar de concentrarme que tengo que estar viendo esa cámara mientras estoy impartiendo algún taller o curso en línea, justamente para tratar de hacer un poco más amable esa imagen frente a quien me está viendo. Justamente para eso también es importante que utilicen una especie de pedestal, una caja de zapatos, libros apilados y pongan la cámara arriba.
porque eso hace que la visión justamente sea como horizontal, o en su caso a lo mejor hasta la pueden levantar un poco, en vez de estar como muchas personas están viendo la cámara hacia abajo, porque tienen la cámara en la mesa como normalmente la tendríamos todos y todas. Otra es la iluminación. La iluminación es también muy importante para que no nos dé sombras, no distraiga a la gente y se pueda apreciar bien la imagen. Una de las recomendaciones básicas es pónganse justo enfrente de un ventanal que les dé muchísima luz, o pongan una cámara, que es mi caso, me está dejando ciega cada vez que doy un taller, como que termino haciéndole así, pero tengo una cámara justo aquí atrás del monitor que me está dejando ciega. Justo por eso tampoco puedo utilizar lentes ahorita, porque se reflejaría todo y no sería una imagen amigable para ustedes. Tenemos que pensar justamente en hacer una imagen amigable para la persona a quien le estemos tratando de transmitir conocimiento. Y la última es checar el background. Tenemos que checar que no haya distractores en la parte de atrás. A lo mejor el librero no distrae tanto, pero cuadros o esculturas, etcétera, de repente la gente empieza a, o incluso a veces en los libreros empiezan a tratar de ver qué títulos hay, etcétera. Entonces, eso genera distracción para quien está viendo cualquier curso, taller, video que estemos grabando en línea. Bueno, ahora vamos a conceptos que aprendí de la pedagogía que podemos como que tratar de replicar cuando demos clases en línea. Uno, y va relacionado con este concepto que les decía que utilizan mucho quienes se dedican a la enseñanza, que son, ya se me olvidó cómo se llamaban, las rúbricas. Tenemos que dejar claro, estas cuestiones son cuestiones que a lo mejor muchas de ustedes ya sabían justamente porque aprendimos observando. Pero ahora que tuve que echarme un clavado a muchas cuestiones técnicas de pedagogía, me di cuenta de que afortunadamente las aplicaba, pero las aplicaba sin saber que había un concepto teórico atrás de él, que seguramente en algún momento, porque a final de cuentas creo, si usted, creo que a todo mundo nos ha pasado cuando damos clases, tratamos de aplicar como que las mejores prácticas, si nos acordamos, ¿quién es el mejor maestro, maestra? Y empezamos a tomar como que esas mejores prácticas de quienes nos dieron clases para aplicarlas en nuestro propio modelo de enseñanza. Entonces, todo eso estoy segura que en algún momento alguien sí les asesoró muy bien. Yo me di cuenta de que nunca había buscado esa asesoría pedagógica, que creo que tal vez debería de haberlo hecho, y deberíamos de ir mucho más de la mano con las personas que están dedicadas a estos temas de enseñanza. Una de esas cuestiones es dejar el objetivo de nuestro curso muy claro desde el principio. Decir qué es lo que pretendemos enseñar, qué herramientas les vamos a dar, qué es lo que van a saber la gente hacer cuando termine el curso. Y esto es importante justamente porque va ayudando a quien va estudiando a saber, como que a ir discerniendo entre lo que le estemos transmitiendo de conocimiento, que sí es importante, que es más o menos importante, que es simplemente el chiste chusco con el que tratamos de no perder su atención. La segunda, bueno, perdón, y en esto del objetivo me voy a regresar porque también creo que es muy importante, sobre todo ahorita en el contexto actual en el que nos encontramos en el mundo, tratar de no perder nunca de vista que estamos formando abogados, abogadas. A lo mejor en las escuelas judiciales son herramientas para personas que van a impartir justicia. Es importante no perder nunca de vista que estamos educando personas que se van a involucrar de alguna manera en fomentar, fortalecer el Estado de Derecho de cada uno de nuestros países. Hay que tratar siempre de tener como una línea transversal de la ética de la profesión para formar abogados y abogadas de bien, o en su caso, pues ya especialistas en alguna materia o especialistas en la impartición de justicia, que realmente tengan como objetivo final justamente el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho y de nuestras democracias. Y eso se puede hacer de manera transversal en prácticamente cualquier materia que se imparta del derecho. Dejar muy claras también no solo el objetivo de cada una de las asignaturas, sino las expectativas que tenemos de cada una de las personas cuando vayan a salir del curso. Disfrutarlo, a lo mejor suena como muy obvio, pero yo me acuerdo que durante los
el primer año que estuve dando clases ya en la universidad, me llamó muchísimo la atención que una vez un profesor me decía, ay, el salón que me tocó ya hacia el final del semestre, el salón que me tocó este semestre está horrible, ya no quiero venir a clases, para mí es una tortura esto. Yo estaba empezando apenas, era mi segundo semestre, y yo dije, ojalá nunca me pase algo así. Afortunadamente no me ha pasado, pero creo que en parte el tema de poder disfrutar dar clases depende tanto del salón de clases como del mismo profesor y profesora. Si en algún momento sentimos que no fluye bien esta comunicación, que estamos dejando de disfrutarlo, en particular, esta persona me decía, es que son súper apáticos, no me ponen atención, cada quien hace lo que quiere. Eso obviamente también tiene mucho que ver con la actitud que el profesor o la profesora toma al frente del salón de clases, con el interés que genera y con la manera en la que va guiando al salón para no perder su atención. Entonces, esto, digamos, requiere de ambas partes, pero si no lo estamos disfrutando, hay que preguntarnos qué estamos haciendo mal para no disfrutar ese curso, porque además el hecho de que no estemos disfrutando nosotros dar clases va a tener un impacto directo en el alumnado, porque vamos a transmitir esa sensación y entonces se van a volver todavía más apáticos o apáticas, y es un círculo vicioso del que hay que tratar de salir a como de lugar, preguntarnos qué está pasando en esta comunicación en el salón de clases. Otra de las cuestiones que aprendí es que hay que hacer como mucho, digamos, hay que llamar a las emociones del alumnado. Esto sí yo no lo sabía y creo que nunca lo había aplicado como conscientemente, y una, dos ocasiones al semestre lo hacía. Pero tenemos canales que absorben el conocimiento como personas como muy contados. Entonces es muy fácil que distraigamos alguno de esos canales hacia alguna otra cuestión que no necesariamente sea la clase, a menos que de alguna manera se nos vincule y nos atraigan. ¿Y cuál es la mejor manera que vi que existe para jalar esa atención del alumnado? Apelar a sus emociones. Y entonces, por ejemplo, si estamos dando, no sé, es que puede aplicarse a cualquier materia, pero si estamos dando a lo mejor derecho societario, empezar a hacer ese jalamiento de las emociones del salón de clases diciendo, a ver, vamos a empezar el nuevo semestre, vamos a hablar de sociedades y vamos a pensar todos y todas que al final del semestre lo que vamos a tener que poder hacer es darle una perfecta asesoría a nuestros clientes acerca de qué sociedad constituir o cuál es la mejor para sus intereses. Entonces piensen que ahorita en este contexto de la pandemia llega una persona y les dice, a ver, estoy casi en la ruina porque pues, todo está parado, esto es lo que me queda de capital, quiero invertirlo, voy a hacer una nueva empresa para arrancar un negocio, ¿qué sociedad hago? Sabemos que está de por medio el capital de esa persona que nos está diciendo es lo último que tengo y si no me voy a ir a la ruina completa y no voy a poder comer. Tenemos que darle una perfecta asesoría. Y entonces ahí empezamos a jalar justamente a las emociones del alumnado que dice, bueno, tengo que aprender a darle una buena asesoría para que no se muera de hambre por mi culpa. Otra cuestión es utilizar los recuerdos que tenemos de nuestra propia experiencia. Desgraciadamente ahorita no tenemos ese aprendizaje de haber observado a alguien dando clases en línea, pero sí podemos preguntarnos, a ver, cuando me dieron esta clase, ¿qué fue lo que aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué hubiera cambiado? Para justamente tratar de replicar las buenas prácticas y no hacer lo que no nos gustó, lo que hizo que nos saliéramos de esa materia, de ese salón de clases, que odiáramos a ese profesor en específico. Entonces, utilizar mucho estos recuerdos para dar una mejor asignatura. Otro tema importante es la creación de comunidad. A final de cuentas, todas las personas somos seres sociales por naturaleza y entonces es muy importante crear comunidad en el salón de clases. Y esto es tan importante en un salón físico como en un salón en línea. Más todavía ahorita, en la circunstancia en la que estamos viviendo, porque es importante la salud emocional del alumnado para que pueda aprender el conocimiento que le estamos impartiendo. Y para eso es importante que se sienta acompañado. Entonces hay que tratar de crear comunidad en el alumnado. Y esto implica interacción no solo del profesor, la profesora con el salón de clases, sino entre los mismos alumnos y alumnas. Y para eso lo mejor es empezar a generar a lo mejor grupos de trabajo o discusiones en las que puedan ir creando esos vínculos que vayan creando comunidad
y que ayudan tanto al proceso de aprendizaje en sí, del conocimiento, como al proceso de aprendizaje en términos de salud o correctas emociones, no sé cómo definirlo. Y el último de estos conceptos es crear conexiones. ¿Qué es crear conexiones? Tenemos que ayudar al alumnado a que cree una conexión entre el conocimiento teórico que le estamos presentando con la situación real que está viviendo o que ha vivido. En la medida en que le ayudemos a crear esas conexiones, vamos a ayudarle de manera mucho más fácil que entienda los conceptos y que se le queden memorizados, que no tenga que estar macheteando 1 hora antes del examen porque ya se me olvidó todo, porque no me acuerdo qué era qué y qué era otra cosa. El crear esas conexiones nos van a ayudar a que tenga muy claro de qué estamos hablando, cuál es el impacto que va a tener en su vida. Y a lo mejor si estamos hablando de una escuela judicial que más bien está tratando de enseñar, no sé, por ejemplo, cómo tener audiencias en línea o cosas por el estilo, justamente el crear estas conexiones lo que va a permitir es descubrir incluso cuáles son esos retos a los que se va a estar enfrentando la persona cuando lo haga en la vida real. Si simplemente les damos la teoría, pero no creamos estas conexiones, a lo mejor no se les va a ocurrir qué es lo que va a suceder cuando se estén enfrentando a esta situación en el mundo real. Sin embargo, si lo jalamos y creamos las conexiones correctas, todas esas dudas van a salir y van a estar resueltas y entonces vamos a crear un correcto aprendizaje de lo que queremos impartir. Y finalmente esta frase así me encantó. Es de un pedagogo, creo, que se llama Teller, y dice, eres un símbolo de la materia para tus alumnos y tus alumnas. A final de cuentas, creo que muchas de estas cuestiones, como que las podríamos centrar ahí, tenemos que recordar siempre que cuando un alumno, una alumna, recuerde la asignatura que estamos impartiendo o recuerde algún módulo en especial, un taller especial que recibió en su vida, una de las primeras cosas que va a venir a su mente eres tú, porque tú fuiste el que le dio ese conocimiento, para bien o para mal. Y a veces incluso, y creo que abogados y abogadas que están aquí, bueno, incluso pedagogos y pedagogas, no me dejarán mentir, pero a veces la trayectoria profesional de cada uno, cada una de nosotras, se fue definiendo en parte por los mejores profesores y profesoras que teníamos, porque nos enganchaban en su materia y hacían que nos encantara, que nos fascinara, y justamente por ahí queríamos seguir avanzando. Entonces, es muy importante no perder esto de vista. Tenemos que enamorar al alumnado y recordar que vamos a ser el símbolo de la materia. Algunas de las herramientas que tenemos que, no herramientas en términos de software todavía, pero más bien, digamos, tips para el uso de herramientas para dar clases en línea. El primero, tenemos que tener en cuenta que, perdón, ¿hay por ahí un micrófono abierto? Bueno, espero que me escuchen. El primer tip es, tenemos que tener cuidado con ser inclusives. Y a ser inclusives no me refiero justamente a esto, de hablar en lenguaje incluyente, sino a recordar que no sabemos el mundo que están viviendo atrás de la pantalla nuestros alumnos y alumnas. Yo sé que ahorita estoy aquí con una computadora, tengo incluso una pantalla al lado como para ayudarme en caso de que sea necesario, pero hay alumnos y alumnas que a lo mejor están viendo esta presentación en un teléfono celular. Y entonces tenemos que estar conscientes o tenemos que buscar que todas las herramientas que utilicemos, las plataformas educativas a través de las cuales estemos transmitiendo el conocimiento, sean adaptables a cualquier dispositivo que puedan llegar a tener nuestros alumnos y alumnas del otro lado. Entonces, tenemos que hacernos todas estas preguntas. Incluso, por ejemplo, les decía yo al principio que existen muchas plataformas y que en todo caso esas plataformas se pueden complementar con algunas herramientas adicionales que ustedes encuentren en línea. Justamente, sobre todo pensando en estas herramientas adicionales que puedan llegar a utilizar ustedes, hay que pensar si tienen un costo adicional o no, y si sí, quién lo va a absorber, si realmente todo el alumnado puede absorberlo o no puede absorberlo, etcétera. A eso es a lo que me refiero ahorita con tenemos que utilizar las herramientas de software que ahorita les voy a presentar de manera incluyente. Y esta frase, adagio típico, al menos aquí en México, ¿qué es primero, el huevo o la gallina?
Aquí sí tenemos una respuesta muy clara. ¿Qué es primero, la tecnología o el conocimiento? Definitivamente lo primero es el conocimiento o el contenido judicial. El contenido que les queramos transmitir tiene que ser antes que cualquier herramienta tecnológica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diseñar nuestro programa de clases, diseñar cuáles son los momentos en los que vamos a dejar algún proyecto específico, en los que vamos a realizar alguna dinámica en especial. Y ya que tengamos eso diseñado, entonces nos preguntamos, ¿qué herramienta tecnológica es la que mejor me sirve para hacer esto, esto y esto? No tiene que ser al revés. No tenemos primero que decir, es que me pasaron una aplicación que está buenísima, esta herramienta la quiero utilizar porque está genial. Y entonces empezamos a ver qué contenido judicial meterle a esa aplicación. Así no funcionan las cosas. Aquí sí le tenemos que dar 100% preeminencia al contenido judicial sobre las herramientas. Y para eso el tip es, primero diseñen todo su programa y ya que lo tengan, entonces sí empiecen a ver qué herramientas son las mejores para transmitir ese conocimiento a la comunidad. Y ahora sí, vamos con algunas de las herramientas que descubrí. Les voy a pasar aquí con el cursor para que las vean. Esta se llama Lark, esta se llama Slack, esta se llama DingTalk. Estas 3 herramientas son herramientas que más bien están diseñadas para trabajo corporativo o de empresas en línea, pero que ahorita con la pandemia hay algunas escuelas que migraron y las empezaron a utilizar como sus plataformas en línea, porque de alguna manera se podían adaptar. ¿Por qué les paso el tip de la existencia de estas plataformas? Porque, por ejemplo, Slack cuesta, pero Lark es gratuita. Lark es gratuita y también tiene un sistema de videoconferencias. Entonces, dependiendo de lo que se encuentren con la plataforma que ustedes tienen a su disposición, a lo mejor pueden complementarla con alguna de estas 3. Hagan bien su investigación antes, píquenle, suscríbanse a todas. Slack, por ejemplo, tiene una porción gratuita, entonces, aunque ya la buena cuesta, pero mi recomendación es, sí hay herramientas, hay plataformas, incluso así como plataformas completas que se pueden utilizar para esta transición. Chequen muy bien las que tienen a su disposición por parte de sus instituciones, pero ya después, viendo qué es lo que tienen, si ven que les hace falta algo, empiecen a investigar en la nube acerca de en la red, cuáles de estas pueden llegar a satisfacer las necesidades que tienen que sus plataformas no lo hacen. Esta Spreadsheet no es tanto una plataforma, pero es muy útil. Creo que en algunos casos es más dinámica que PowerPoint. Es la que estoy utilizando yo aquí. Tiene 2 versiones, una de costo y una sin costo. La diferencia es que quien hace Prezi sin pagar, todas sus presentaciones están siempre disponibles para cualquier persona, son públicas. Si las quieres privadas, tienes que pagar una módica cantidad anual. Esta es Khan Academy. No sé si habían escuchado antes de Khan Academy. Se escribe Khan Academy. Esta ya existía desde hace muchos años, pero ahorita hay gente que la está utilizando mucho. Khan Academy es un repositorio de una infinidad de recursos educativos. Tiene de todo, hasta tiene cuestiones de derecho. Si quieren, de repente tiene, por ejemplo, clases acerca de casos jurídicos de los Estados Unidos. Tampoco tiene mucho de derecho, pero sí tiene algunos recursos. Entonces, esto les puede ayudar porque tienen ya precargados ciertos contenidos, videos y clases para dar algunos temas específicos y también pueden aquí utilizarla como plataforma. Mural ya lo utilizaron la semana pasada con Mónica, entonces no se las explico. La diferencia entre Mural y Jamboard, que es esta en amarillo, es que Jamboard es gratuita, Mural no. Mural tiene un periodo de prueba, si mi memoria no me falla, de 30 días y a partir de esos 30 días van a tener que pagar para utilizarla. Es muy buena, a mí me gusta mucho. La razón por la que no la he utilizado en ninguno de mis talleres es justamente porque todavía no sé si vale la pena como seguir pagando el costo del mural, pero encontré esta otra que es una buena opción, que es Jamboard, que ahorita voy a hacer una transición en las plataformas justamente para enseñarles cómo se usa Jamboard. Entonces, les voy a pasar.
Ahora estamos en otra pantalla. Jamboard es una plataforma gratuita, ya les dije, que tienen todas las personas que tengan Gmail. En este caso, este es mi Gmail. Si se van a este recuadro, le pican aquí, se van hasta abajo hasta que encuentran el logo de Jamboard, pican Jamboard y se va a abrir su Jamboard. Estas son algunas presentaciones que he utilizado, pero voy a crear una nueva, le pican aquí este botoncito y se crea un nuevo Jam. Y lo hice desde cero para que vieran todo el proceso de cómo crearlo en caso de que les sea de utilidad en lugar del mural. El Jamboard es igual, un pizarrón blanco en el que todo el mundo puede escribir. Aquí hay una pluma, pueden escribir, con esto borran. Estos son post-its en los que escriben cualquier cosa. Lo único que pueden hacer es cambiar el color del post-it. Save. Y ahí aparece en su Jamboard. Pueden hacerlo más chico, más grande. Incluso lo pueden girar. Aquí pueden agregar alguna imagen que tengan en su computadora. Y esto es para apuntar alguna cuestión como con láser. O sea, para resaltarla y desaparece en algún momento. Entonces, magistrada, perdón. Sí. Nos parece ser que no se está viendo esa pantalla que nos está compartiendo. Ah, ok, perdón. Es que tengo que... A ver. Gracias. No, de nada, perdón. A ver. Déjame borrarla toda. Porque... bueno, a ver. La voy a compartir. A ver, ya está compartida. Pero va otra vez la explicación porque lo hice muy mal. En cuanto se creó, supongo, el nuevo Jamboard. A ver, estaba en esta. Le piqué a Jamboard. Ok, a ver, voy a crear uno nuevo. Y eso es algo, por ejemplo, que tienen que tener cuidado que no les pase. A ver, esto es lo que aparece cuando le pican al simbolito de Jamboard en su Gmail. Es lo que tienen que hacer. Ahora sí se está viendo, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Lo que tienen que hacer es picarle a este símbolo de más y va a aparecer un nuevo Jam, que es un nuevo pizarrón, que es... Ahorita aparece, se está cargando. Ok, es este pizarrón. Es muy básico, pero es gratuito a diferencia de mural. Tienen una pluma con la que pueden escribir lo que quieran. Tienen un borrador para borrar lo que escribieron. Tienen post-its que pueden escribir aquí lo que quieran. No le pueden dar ningún tipo de formato. Simplemente sirve para poner post-its aquí. Los post-its los pueden arrastrar, los pueden mover, los pueden hacer más grandes, los pueden girar. Y para editar, lo único que pueden hacer en la edición es cambiar el color del post-it. Pueden insertar imágenes que tengan cargadas en su computadora desde este iconito y con este pueden señalar algún elemento especial de lo que ya tengan en el Jamboard y va a desaparecer luego. Entonces, esto es el Jamboard. Si quieren después compartirlo, lo que tienen que hacer es picarle ahí a Share. Copiar el vínculo y aquí le ponen a cambiar para que cualquier persona con el vínculo, con la liga, pueda editarlo. Y entonces, por ejemplo, ahorita me regreso yo a la presentación que tenemos en Meet. Ahí está el link. Si quieren, perdón, textos de Word no se puede. Si quieren hacer la prueba ahorita, si copian ese link en sus computadoras, quienes estén viendo este taller desde computadora, van a ver que pueden meterse al Jamboard y empezar a editarlo y hacer lo que quieran en él con estas herramientas que les di. No se puede introducir textos de Word. La manera de hacerlo sería crear una imagen e introducirla como imagen. Texto como tal no se puede. Yo así es como lo he hecho. Hago la imagen y la pego en el Jamboard. Entonces ya vi que ya hay algunas personas que están ahí. Si quieren intentarle, tienen un par de minutos para que jueguen en el Jamboard y vean cómo se utiliza. Esta herramienta justamente a lo que les puede ayudar es a crear
digamos, a construir cosas junto con todo el salón de clases. Eso crea comunidad y eso hace que todo el mundo esté interesado en este momento en el Jamboard y en lo que está pasando ahí. Bueno, a menos que tengan algún otro interés en lo que está pasando en su celular y no estén poniendo atención a la pantalla. Voy a interrumpir para regresar a la otra. De cualquier manera, aunque interrumpa esto, la voy a dejar unos minutitos por si quieren seguir jugando ahí. Bueno, no, para no seguir la presentación ahí. Ya vieron cómo funciona esta herramienta. Entonces, si no tienen una cuenta de Gmail, esa también es gratuita. Creo que esto es un buen sustituto de Mural si no quieren pagar el costo del Mural, que es como mucho más atractivo y profesional que esta, pero esta sirve muy bien para los efectos de las clases que tenemos que dar en algún momento, y lo único que tienen que hacer justamente en su plataforma es utilizar su cuenta de Gmail. Entonces voy a interrumpir esta y voy a regresar a la presentación. Ok, regresamos entonces a las presentaciones, perdón, a las herramientas. Y esta que sigue, que es Kahoot, es la que dejé hasta el final. ¿Cómo se comparte lo que colgamos? A ver, perdón. Voy a interrumpir esta para regresar al Jamboard. Buena pregunta, perdón que no lo hice antes. A ver. Espero haberle picado al que estábamos utilizando. Le piqué al otro, pero bueno. La manera de compartirlo. Si le pican aquí a estos 3 botoncitos, pueden cambiarle el nombre. Ahorita se llama Untitled Jam. Lo pueden bajar a su computadora como PDF. Lo pueden bajar a su computadora como JPG. En todo caso, pueden hacer una copia. Yo, por ejemplo, en algunos de los talleres que he estado dando, justo lo que hago es hacer una copia para no tener que volver a hacer toda la edición del Jamboard, porque pueden tener de alguna manera, si se fijan aquí, en esta partecita de aquí, indica que hay una diapositiva solamente, pero pueden añadir aquí más diapositivas. Entonces, yo lo que he hecho en algunos talleres es justamente como que precargar algunos post-its o materiales sobre los cuales va trabajando el salón de clases. Entonces, ya después, o sea, ya tengo como que precargada la serie y lo que hago para esos talleres es simplemente replicarlo en vez de estar creando uno nuevo cada vez con todo el trabajo que eso implica. Pero aquí es donde se pueden salvar los trabajos y después se pueden compartir con todo el salón de clases. Ahora sí regreso a la Prezi. A la orden. Entonces, bueno, ahora sí vamos a esta otra, que esta otra es súper interesante, bueno, al menos a mí me lo parece. Además es muy divertida. A ver, perdón, Jamboard tiene alguna limitación para agregar imagen de megabytes. La verdad es que yo no he encontrado ninguna limitación, nunca me ha limitado nada. Lo que sí les puedo decir por experiencia es que funciona bien con grupos pequeños, pero no funciona igual con grupos grandes, porque como que de repente no hay ninguna especificación en la que nos diga que solamente puede haber X número de personas usuarias al mismo tiempo, pero existe. En la práctica existe, me ha pasado en talleres, entonces se las recomiendo para grupos no tan grandes. La verdad es que todavía no sé cuál es ese límite porque justamente no existe a nivel de los lineamientos que dice Jamboard que tiene, entonces es una cosa práctica. Sí, muy bien, bueno. Entonces ahora sí seguimos y les voy a presentar ahora Kahoot, que es esta que está aquí, que Kahoot a lo mejor está más, o sea, podríamos pensar que puede servir más para educación, no sé, a nivel primaria, secundaria, pero es tan interesante que estoy segura de que perfectamente se pueden hacer aquí quizzes de conocimiento rápido a nivel licenciatura o incluso en otros niveles. Les voy a presentar este video muy rápido. Hi, we're Kahoot. We're on a mission to make learning awesome. Our game-based learning platform is used by millions of people all over the world. Teachers, students, company employees, and lifelong learners.
Kahoot makes it easy to create fun learning games or trivia quizzes in minutes, anytime, anywhere. We call them Kahoots. It works for any subject, in any language, on any device. You can also discover and play existing games. There are millions of Kahoots in our library. Kahoot can be played in a live setting with questions on a big screen, or on your mobile device where you see questions and answers on one screen. As well as in schools, Kahoot is played in companies, at events, and even parties to make learning awesome. Sign up today at kahoot.com. Let's play! Esta herramienta, Kahoot, también es gratuita. Esta no cuesta. Mi recomendación sería, métanse a Kahoot saliendo para ver cómo funciona, porque la verdad es que sí es muy interesante, es muy divertida, y seguramente podrán explotarla en caso de que lo crean conveniente. Ok. Bueno, ahora, además de esas herramientas que son como aplicaciones, plataformas que existen en el mundo virtual, algunas otras de las recomendaciones que encontré que pueden ser muy útiles son justamente, y si se fijan ahorita, por ejemplo, cuando pasamos al Jamboard, pasamos justamente a esta interacción y aprendizaje activo en el que ustedes estaban involucrados justamente en este aprendizaje y por eso me hicieron preguntas que ayudaron a que les explicara cosas que yo no les había explicado. Sí sabía cómo hacerlas, pero no lo había explicado, un error mío. Entonces, justamente esa es la parte, digamos, práctica de cómo aplicar estos conceptos pedagógicos en una clase en línea. Otro es justamente lo que acabo de hacer de presentarles este video de Kahoot. Tal vez podría haber creado yo un Kahoot para ustedes ahorita, pero lo que hice fue hacer uso de un video que ya existía en YouTube y lo puse inserto de alguna manera en la clase. Y esto, digo, ahorita fue con un Kahoot, no es la gran cosa, pero creo que ahorita estamos ante una enorme oportunidad. Cuando teníamos nosotros que dar clases en un salón físicamente, como que muy pocas veces nos pensábamos en la posibilidad de, digámoslo así, traer a grandes personalidades del mundo jurídico a nuestras aulas. Eso no lo pensábamos. De repente, pues llegábamos a invitar a algún colega, alguna colega que diera alguna materia en específico, pero era lo más que llegábamos. La verdad es que yo no me acuerdo que nunca nadie en alguna clase que yo hubiera tomado, y yo nunca lo hice mientras di clases, pusiera una conferencia de algún ministro, ministra, de algún gran académico hablando o alguna gran académica hablando de algún concepto en específico. Pero ahorita es mucho más fácil hacerlo porque justamente es lo que tenemos que estar haciendo para darle un poco de diversidad a la clase e incluso nos puede ayudar justamente a no perder la atención del alumnado. Entonces podemos estar insertando en nuestra clase, trayendo como, digamos, personas colaboradoras de la materia a las grandes personalidades que hablan de esos temas hoy en día, porque todas tienen videos en YouTube. Y entonces podemos traer a Atienza cuando queramos a nuestra clase, colgamos el video, traemos, bueno, a quien se les ocurra. Entonces, esa es una gran ventaja que tenemos ahorita al alcance de nuestras manos y que creo que se va a ver mucho más natural en este entorno y ambiente en el que nos estamos moviendo. Incluso a lo mejor no tiene que ser una conferencia de 1 hora. Podemos cortar el video para poner justamente la explicación de un concepto específico que queramos transmitir a la clase en cualquier materia que estemos viendo. Incluso, por ejemplo, a lo mejor, perdón, voy a hablar del caso típico mexicano, pero a lo mejor para explicar un concepto muy específico, podemos cortar una parte de algún video de una sesión pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que algún ministro o ministra esté explicando cuál es su concepto, la noción del mismo, al menos en su visión, en algunas de las discusiones que tienen. Entonces, esto está ya al alcance de nuestras manos y de alguna manera muy orgánico y natural en el ambiente en el que vamos a tener que estar dando clases. No tenemos que necesariamente que ser nosotras siempre quienes aparezcamos en la cámara frente al alumnado cuando estemos dando clases, ni siquiera cuando sean clases sincrónicas. Artículos también es algo que va a ser como mucho más natural que antes decíamos, a ver, tienen que leer tal capítulo del libro, tienen que leer, y generalmente hacíamos referencia, o bueno, al menos a mí me tocó cuando me daban clases, ya después yo sí lo hacía con algunos libros, incluso por chat les mandaba los links a lo que tenían que leer de artículos,
pero ahora va a ser como que mucho más fácil porque incluso la plataforma en la que estamos impartiendo clases es en línea, entonces es mucho más fácil pasar los vínculos para que hagan este aprendizaje. Y utilizar material propio tanto nuestro, o sea, nosotros hacer videos de repente y no solamente presentarnos al mismo tiempo y dar la clase como si siempre fuera lo mismo, de repente grabar videos nuestros y dejarlos ahí cuando estemos hablando de clases asincrónicas, o utilizar material del propio alumnado. Pedirles que nos pasen algunos escritos que han hecho, pedirles que justamente hagan algún escrito tal vez para analizarlo después en la clase, y entonces ese material se puede ver por todo el salón de clases utilizando las herramientas que tenemos, y es también otra manera de interactuar con el alumnado. Algunos tips para dar clases. Este va un tip doble. Me encantan las calaveras. Una de las cuestiones que estuve leyendo de recomendaciones específicamente para clases en línea, no tanto para clases en aula, pero para clases en línea, es que es mucho más fácil crear vínculos e interactuar con el alumnado cuando les dejamos ver naturalmente quiénes somos. Por eso puse una calavera, porque me encantan las calaveras. A lo mejor es muy creepy para algunas de ustedes, lo lamento, pero el segundo tip es: tenemos que hacernos presentes en el salón de clases. Si es una clase sincrónica en línea, la presencia es evidente, no hay mucho que explicar al respecto. Pero si es una clase asincrónica, la que vamos a tener que estar llevando, o mixta, porque así la diseñemos, tenemos que no abandonar al alumnado. Una de las cuestiones que leí es que es muy común para la gente que está dando clases de manera asincrónica, como que pensar que lo que tiene que hacer es diseñar el curso, diseñar, no sé, el contenido que va a tener que ir avanzando el alumnado durante cada una de las semanas, los examencitos que tengan que ir haciendo, los cargan en la plataforma, y entonces pues ya está todo cargado desde el principio del semestre, yo me puedo desaparecer, me desentiendo y hasta el final veo qué pasó. Esta es una de las cuestiones que recomiendan no hacer. Hay que siempre estar presentes en las clases en línea, aunque sean de manera asincrónica, justamente para no perder la interacción y para ir dando acompañamiento al alumnado. Una cosa es que sea una clase en línea y otra cosa es que sea una clase autónoma. Tenemos que seguir dando ese acompañamiento, ir viendo si están aprendiendo bien o no están aprendiendo bien, si hay algún rezago, si hay algún concepto que no esté quedando claro. Entonces es muy importante que nos hagamos presentes en el salón de clases. Digo, y salón de clases como un concepto etéreo online que puede ser vía las plataformas, vía un chat, vía, no sé, la manera en la que se comuniquen con sus alumnos. Perdón, aquí alguien está compartiendo. La función del tutor de la tutora es motivar con preguntas en el foro. Justamente, hablando del foro, por aquí hay, sí, gracias. Motivar con preguntas en el foro. Y justamente hablando de los foros, que la presencia del profesorado justamente puede ser en una de las cuestiones a través de los foros. Digo, hay muchas más, pero una puede ser a través de los foros, en los que fomentemos en esos foros la discusión de algún tópico en específico. Y entonces hacemos una, digamos, pregunta inicial o disparadora para que el alumnado empiece a poner sus comentarios o respuestas en torno a esa pregunta que hagamos. Y en torno a esa pregunta que hagamos, también algunas de las sugerencias que he visto es siempre estar al pendiente de lo que se está escribiendo en ese foro, e incluso pedir, por ejemplo, que la participación del alumnado tenga que ser no solamente con una respuesta, sino a veces es con una respuesta a la pregunta inicial, pero después con algún comentario, pregunta o respuesta a alguno de los comentarios que suban los compañeros y compañeras, para generar realmente un debate en esos foros y crear la comunidad que se busca. Y en este tipo justamente de mecánicas que se dan en línea, hay que tener muchísimo cuidado con la inclusión. Y aquí la inclusión no tanto pensada, como les comentaba hace rato, en términos de dispositivos, sino en términos justamente de las personas a las que se les está impartiendo la clase. Y entonces cuidar que no haya comentarios discriminatorios, por ejemplo, en los foros, censurarlos o tomar las medidas que se tengan que tomar al respecto, y pensar que sobre todo cuando estamos hablando de clases en línea,
cada vez va a ser más común encontrarnos con una enorme diversidad de personas en el aula. Y entonces, por ejemplo, a mí la verdad es que el año pasado nunca me hubiera pasado por la mente que en este año iba a estar hablando con gente de muchísimos países y no es la primera ocasión en la que tenemos en la escuela judicial personas inscritas de muchos países y cada vez más va a existir eso. Entonces tenemos que tener un especial cuidado en pensar en nuestros contenidos de manera incluyente, no solamente en términos digitales, sino también en términos de los conceptos que utilicemos, etcétera. Otro de los tips que encontré es hay que siempre ponernos en los zapatos del alumnado. Pensar, como les decía, que no sabemos qué mundo hay atrás de la pantalla en la cual se conectan. No sabemos qué deficiencias o, pues sí, por así decirlo, y no deficiencias personales, sino a lo mejor no tienen suficiente banda de internet y por eso se están saliendo a cada rato. No es que no quieran estar en la clase, no es que no nos estén poniendo atención, es que tienen un déficit de banda de ancho en su casa o en donde estén. Entonces, siempre tratar de ponernos en los zapatos del alumnado. En ese aspecto, y también, por ejemplo, cuando se diseña el programa y se carga en la pantalla, hay algunas de las, perdón, en la plataforma, hay algunas plataformas que le permiten al profesorado revisarlo después desde la perspectiva del alumno o la alumna, para ver qué tan fácil o tan difícil es acceder a los contenidos, seguir la ruta, ver qué es lo que, o sea, como que sentir electrónicamente esa plataforma para ver en todo caso si hay que hacer algún ajuste y hacer más fácil ese aprendizaje en línea, que ya de por sí tiene retos tanto para nosotros y nosotras como para ellas. Entonces, tratar de hacérselos lo más fácil y amigable posible en la medida de nuestras posibilidades, justamente poniéndonos en sus zapatos y pensándonos a qué se están enfrentando cuando están tomando ese curso específico que estamos dando nosotras en línea. Este ya es, yo creo que la enésima vez que se los comento en el taller, pero hay que dejar muy clara la meta desde el principio, acompañarles durante todo el camino, pero dejar muy clara la meta desde el principio, porque eso nos va a ayudar tanto a nosotros, nosotras como profesores, profesoras, como al alumnado a saber exactamente a dónde vamos con este curso, qué es lo que queremos poner hasta el final. E incluso uno de los tips que dan es si van a dejarles ustedes algún gran proyecto final para el curso, decírselos desde el principio, decirles cuáles van a ser los lineamientos para que se pueda ir trabajando en ese proyecto a lo largo de todo el curso. Es evidente que a veces no van a tener todavía las herramientas en términos de conocimiento necesario para crear ese proyecto, pero justamente tener claro desde el principio que tienen que hacer ese gran proyecto final con esas características puede irles ayudando a lo largo del curso a ir tomando los conceptos que necesitan para llegar a ese punto final. La retroalimentación, que también es básica, y es justamente si es un curso en línea asincrónico, estar evaluando constantemente los trabajos que se les vayan dejando al alumnado y retroalimentarles. No solamente decir, sacaste 7, sacaste 8, 10, perfecto, sino decir, ¿por qué fallaron? ¿Qué es de lo que yo quería que me reflejaras de aprendizaje en este examen, quiz en particular? ¿Qué es lo que no adquiriste de conocimiento o por qué te estoy poniendo esta calificación? Y no solamente hablando en términos de abogadiles, no solamente en términos de fundar y motivar la calificación que le estamos poniendo al alumnado, que creo que es un tema de coherencia, sino para justamente dejarles claro qué es lo que tienen que hacer mejor para poder sacar un 10. Entonces, esta retroalimentación es básica y obviamente también la retroalimentación, o sea, fomentar la retroalimentación del alumnado hacia quienes damos clases. Tratar de siempre estar buscando si quedaron claros los conceptos o no, si podemos mejorar de alguna manera. Incluso a veces tal cual, hacer la pregunta en el salón de clases, en alguno de los foros que tengamos, chats, el foro aquí de la plataforma, etcétera. Si está quedando claro todo, si tienen alguna sugerencia para mejorar el curso,
Si es la primera vez que nosotros nos vamos a estar enfrentando a un curso en línea, tal vez no sea la primera del alumnado y tal vez alguien tenga una muy buena sugerencia que podemos recoger y aplicar en la clase que estemos dando. Entonces, hay que buscar siempre esta retroalimentación mutua. Y este último tip, tener, como diría uno de mis ex jefes, tener las antenitas bien paradas para detectar si hay alguien que se está rezagando o que parece que no está aprovechando el curso de la mejor manera posible, porque tal vez no es porque no quiera, sino porque tenemos que ponerle atención especial por alguna cuestión particular y entonces hay que no olvidar a esas personas y simplemente festejar a quienes van muy bien, que es muy fácil generar ese vínculo con el mejor alumnado, pero no hay que perder de vista a quienes necesitan especialmente de nuestra atención, que generalmente nos vamos a dar cuenta o porque no participan o porque tienen malas calificaciones. Entonces, ojo con ese tipo de personas para empujarles a que aprendan lo que queremos que aprendan. Y bueno, este módulo del taller se llama difusión de contenidos judiciales. Sin embargo, muchas gracias, Sandra. Sin embargo, justamente este término, contenidos judiciales, es un término pedagógico. Creo que la manera en la que lo conocemos, quienes más bien nos dedicamos a la abogacía, es clases de derecho. Por contenidos judiciales justamente se refieren a el contenido que tiene la clase, que es un contenido judicial, jurídico, de derecho. Y entonces la verdad es que creo que no les puedo dar como mayores tips acerca de cómo difundir en una clase en línea un contenido judicial de la manera que se lo daría a cualquier otra persona que se enfrente a dar cualquier otra materia, porque si se fijan todos los tips que les he estado dando de las cosas que he ido aprendiendo en estas semanas, son cuestiones que se pueden aplicar prácticamente a cualquier materia, no solamente a una asignatura de derecho, sino a cuestiones técnicas. Si alguien quiere dar una clase, no sé, de filosofía, de letras, arquitectura, a lo mejor habrá algunas herramientas que puedan aplicarse de manera distinta, pero en general la mayor parte de estos tips son más bien para dar clases en línea. No encontré como algo particular para contenidos judiciales. Y ya para terminar y para pasar a preguntas y respuestas, aunque sean unos minutitos, les voy a presentar, estas son algunas de las herramientas de las páginas, blogs, en los que es más fácil que encuentren contenido. Le voy a pasar esta presentación, el link a la presentación a la EGE, para que se los haga llegar a sus correos electrónicos. Si quieren, de todas maneras, ahorita tomarle una foto, siéntanse libres de hacerlo, por favor. Voy a empezar por esta, ULC, por una cuestión de agradecimiento. Es la página de la organización de mi hermana, que fue la que me empezó a guiar en todo este camino de aprendizaje de cuestiones pedagógicas. Esta, The Chronicle of Higher Education, Teach Better, AQ, y bueno, estas tres son páginas que están más bien pensadas, bueno, están enfocadas a cuestiones de aprendizaje en términos generales. No son, ustedes disculpen, perdón, no encontré mucho en español, no sé por qué quienes se dedican a esto más bien lo escriben en inglés. Incluso la página de mi hermana, su nombre está en inglés, también tiene contenido en español, pero me llamó mucho la atención eso. Pero bueno, estas tres páginas de Chronicle, AQ y Teach Better como que están enfocadas en términos generales a la educación. Ahorita por cuestiones circunstanciales están subiendo mucho contenido acerca de cómo hacer esta transición, acerca de herramientas, tips, etcétera. Entonces les pueden servir. E-learning siempre se ha dedicado a e-learning, a la educación en línea. Entonces esta está como un poquito más especializada y les puede dar tips más, o sea, desde hace mucho tiene estos contenidos. Chromebook es un blog de una persona que justamente se dedica a enseñar cómo Chromebook es un classroom, una plataforma de educación en línea de Google. Entonces son tips especiales para esa plataforma. Y Control-Alt-Achieve es un blog también de otra persona, Curtis, que justamente son tips para aplicar la tecnología a la enseñanza. Este blog también ya tenía muchos años, no está enfocado, no estaba enfocado a clases en línea,
también tenía como algunos tips y herramientas para utilizar la tecnología en clases, aunque fuera en un salón físico. Pero pues obviamente hay muchos tips que les pueden servir. Este libro es una joya para la transición a clases, sobre todo asincrónicas, en línea, de Flower Derby y James Lang. Se llama Small Teaching Online. No lo encontré en español, pero está muy bien estructurado y trae muchísimos tips que seguramente les podrán servir. Estas son algunas de las cuentas de Twitter que encontré en las que están subiendo constantemente contenido que les puede ayudar en este momento, porque obviamente también por cuestiones circunstanciales están subiendo contenido de clases en línea sobre todo, y no solamente suben contenido en términos de artículos, sino también webinars, de repente videoconferencias que les pueden resultar de interés, y pues si ahí empiezan a darle para abajo en estas cuentas, pues van a ir encontrando el contenido que han publicado últimamente para ayudar a hacer esta transición a quienes estamos incursionando en el mundo de la educación en línea. Y pues bueno, muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes en todas mis redes sociales. Soy María Silva T. Por cualquier cosa que quieran comentar después, ahí les puedo leer con muchísimo gusto. Pues muchísimas gracias. Polo, te dejo ya de regreso a la conducción. Muchísimas gracias, magistrada. Sí, perdón, una duda. Aceptaremos preguntas, ¿verdad? De viva voz, ¿sí? Algunas cuantas, sí. Entonces, si fuesen tan amables, los que estamos participando en la sesión, si alguno tuviese alguna pregunta que quisiera plantear de viva voz, alguna duda, le abrimos el micrófono. Si quiere, podemos expresar la intención en el chat y luego de ahí pues le iremos dando la voz conforme la vayan pidiendo. Muchas gracias. José Enrique, ¿sí? José Enrique Sánchez, ¿alguna pregunta? Muchas felicitaciones, magistrada. Bueno, pues no habiendo entonces más dudas, más felicitaciones que dudas, magistrada. Creo que ha sido una sesión en la que todos hemos aprendido, sobre todo porque no somos conscientes que necesitamos cambiar, y entonces todo lo que nos ha dicho ahorita es como digamos, cambiarnos el chip para poder realizar estas tareas, porque requiere forzosamente adaptarnos, ¿no? Y no es fácil, digamos, uno está ensimismado en su propio trabajo y no piensa en el alumnado, ¿no? Y entonces todo lo que las herramientas, los consejos que nos ha dado hoy, creo que nos sirven para estar alertas en ese aspecto, y en verdad que le agradecemos mucho sus aportes. Creo que nos han abierto los ojos y nos han puesto en conciencia acerca de lo que necesitamos para desempeñar mejor nuestro trabajo. Yo estoy seguro que a todos los integrantes de la RIAEG les ha servido mucho esta sesión, porque precisamente tenemos ahora que preguntarnos acerca de cuáles son, digamos, los mejores espacios que tienen que buscar los capacitadores judiciales, y sin duda alguna, pues estas herramientas nos serán de mucha ayuda. Con gusto, nosotros recibimos la presentación que usted acaba de transmitirnos, y nos encargaremos de distribuirla a todos los integrantes. Muchísimas gracias, magistrada. Muchas gracias. Perdón, nada más es que ahorita están preguntando, Margarita Marroquín, para la práctica de resoluciones judiciales, conducción de audiencias y oratorias, ¿cuál nos recomienda más? Perdón, Margarita, ¿cuál qué? ¿Qué tal? Mucho gusto. De las herramientas que nos compartió, ¿cuál considera que es de las más apropiadas para practicar resolución de sentencias, para prácticas de oratoria o conducción de audiencias? ¿Cuál de estas podríamos aplicar para estos temas? ¿Resolución te refieres al documento escrito? Sí. ¿O a
Es que sí es muy distinto. Si no tienen ninguna plataforma, por ejemplo, que ya les proporcione la institución, creo que una de las mejores sería LARC, que es gratuita, que justamente permite la creación de documentos colectivos. Ahí sí se puede trabajar de manera colectiva en Word, por ejemplo, como se hacía antiguamente bueno, y todavía se sigue haciendo en Gmail. Eso lo permite LARC, y entonces permite crear grupos dentro del ARC. Entonces, puedes tener tú tu cuenta registrada y tengo un grupo con mi equipo de trabajo, pero puedo tener otro con los otros 2 magistrados, puedo tener otro con colaboradores, colaboradoras, y en cada grupo estar difundiendo y manejando distintos contenidos, y al mismo tiempo puedo crear videoconferencias con distintos grupos o reunirles, etcétera. Entonces, no sé si ese es el tipo de plataforma, y LARC también tiene adicionalmente LARC Meetings, que son videos en los que no hay límite de tiempo. Creo que sí tiene límite de personas, pero tampoco creo que se necesiten muchísimas personas para el trabajo que se puede desarrollar en un órgano jurisdiccional, digo, de manera corriente. Ahí sí se tiene que descargar, a diferencia de Meet, la aplicación. La aplicación, el programa en la computadora para poder usar los meetings del ARC, pero creo que es una buena herramienta para, o sea, como para todo esto en una. Y había visto, según yo, otra pregunta. Matías Vial, ¿cómo pueden contactarme? Les dejo aquí les estoy poniendo, ese es mi handle en todas las redes sociales. Me encuentran en Twitter, tengo página en Facebook, me encuentran en LinkedIn, y en todo estoy con el mismo handle, entonces por cualquier manera de ahí me pueden contactar. Si no, ahorita les escribo mi correo del tribunal, también estoy ahí a la orden para cualquier cosa que les pueda ayudar. Y a ver, ¿cómo podemos... Una pregunta, magistrada. ¿Sí? Juan Carlos Bustillo, de la Escuela Judicial de Honduras, le saluda. Mucho gusto. Quiero felicitarla por la excelente ponencia que nos ha brindado el día de hoy. Me gustaría saber, en base a su experiencia, qué herramienta de estas que nos ha mostrado el día de hoy nos recomendaría para cursos de formación cuando se utilizan simulación de casos. ¿Cuál herramienta sería la más adecuada según su criterio? Perdón, ¿por simulación de casos se refieren a audiencias orales? Es correcto. Ok. Pues la verdad es que yo creo que regresaría a las basiquísimas que conocemos, Meet o Zoom, dependiendo de la accesibilidad que tengan en cada una de sus instituciones. Creo que son de las, digo, a pesar de lo que sucedió en un inicio, ahorita son bastante seguras y pues creo que satisfacen bien las necesidades, pero no sé si haya alguna cuestión específica de las audiencias orales. Nosotros, por ejemplo, también en la Sala Ciudad de México, desde hace años teníamos ya la implementación de videoconferencias para tener audiencias con las partes a través de Skype, que también puede ser alguna otra herramienta. Nada más ahí el tema, creo yo, que les puede permitir ver cuál se adapta mejor a las necesidades que tengan, es sobre todo la manera de contactar a las personas que les estén buscando. Por ejemplo, para tener Skype tienes que tener cuentas institucionales, o si no, vas a dar tu cuenta personal con la que tengan, entonces se crean diferentes conexiones. Para tener Zoom igual, de repente la de paga, más bien si no tienes la de paga, solo te permite estar 40 minutos, a menos que tengas suerte, porque hay algunos casos en los que no corta la comunicación. Creo que justamente lo que hay que ver es cuáles son las necesidades específicas de sus audiencias en concreto, investigar cuáles son las características particulares de cada una de estas redes, pero cuál mejor se adapta a sus necesidades. Pero de entrada yo sugeriría como que investigar de cualquiera de estas tres. Por acá pregunta Jefferson Montalucia, ¿cómo podemos realizar procesos educativos que son emocionales, como la sensibilización ante la violencia de género? ¿Qué herramientas podríamos utilizar? Para temas de violencia de género, creo que incluso, o sea, los temas son emocionalmente un gancho. Y más que herramientas en términos de software o plataformas que se puedan utilizar, creo que aquí lo que tienen que hacer es encontrar cuál es
la herramienta tecnológica con la que se sientan más cómodos, cómodas ustedes para transmitir el conocimiento, y el gancho emocional más fuerte se puede hacer justamente platicando algunos de esos casos de violencia de género, porque en algunos casos son muy crudos y llaman y apelan justamente a esa emoción que necesitamos para visibilizar la necesidad de frenar la violencia por razones de género. En mis redes sociales ahorita les voy a poner un gran hilo en cuanto termine de hacerlo con varios de los mejores artículos que he encontrado con tips de todo tipo para dar clases en línea, por si se quieren dar una vuelta en la tarde a buscarlo en Twitter. Igual lo subo también por cualquier cosa en mi página de Facebook y en LinkedIn para que tengan acceso a él si quieren y puedan revisar ahí, digamos, como que algunos links curados de todo lo que he visto en estas semanas para dar esta charla y otras. Pues bueno, hay más preguntas ahora sí en el chat. Gracias. Muchísimas gracias, magistrada. Muchísimas gracias a todos. Damos fin a la sesión del día de hoy. Les agradecemos mucho su presencia. Magistrada, de nueva cuenta, muchísimas gracias por haber aceptado nuevamente participar y compartir tus consejos, y sobre todo, pues es que creo que eres de las pocas personas que se han preocupado, digamos, en estos momentos por estudiar y realmente meterse de lleno y digamos, pues nos ha servido mucho y estamos muy agradecidos a nombre de los magistrados y magistradas de la Sala Superior y de la doctora Gabriela Rubalcaba. Agradecemos mucho su presencia nuevamente. Buen día y hasta mañana.